A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Full TV, Fuego TV y Quillabamba TV en esta transmisión, así como las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Listos para empezar el programa de hoy día 26 de mayo del año 2023 en Lima, 8 de la mañana con 3 minutos. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan desde el Perú y el mundo entero. Yo sigo en Guadalajara, aquí es una hora menos, son las 7:03, pero antes de empezar tenemos que, por supuesto, cumplir con los auspiciadores del programa. Y comenzamos con la Universidad Católica. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-99201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com o llama al 914-749-057. Y finalmente tenemos a Palestra Editores, que tiene novedades para nosotros. Justamente está presentándose un libro y tengo acá la información completita, si me dan un segundo porque se me acaba de perder, pero acá está. Palestra Editores nos invita a la presentación del libro Justicia Climática, Vulnerabilidad y Protección, del filósofo estadounidense Henry Shue, obra que aborda el estudio de temas ambientales desde una óptica de justicia social y lucha contra la pobreza. La cita es este viernes 26 de mayo, hoy, a las 6:30 p.m. en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Avenida Santa Cruz, número 255, Miraflores. El ingreso es libre. Y ustedes, por supuesto, pueden también, colaborar con nosotros. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en la pantalla con su teléfono y hacer una donación a las billeteras electrónicas de Yape o Plin. Pero, si usted no tiene Yape o Plin, nos está viendo desde el exterior, por ejemplo, como muchísimos peruanos que se conectan con este programa, lo puede hacer a través del PayPal, un sistema muy sencillo. Lo único que necesita es su tarjeta de crédito. Muy bien, Abel. Esto es desde aquí, desde Guadalajara, para ponernos un poco al día. Ayer se inauguró la quinta Bienal de Novela, Mario Vargas Llosa. In Memoriam de Raúl Padilla es rector de la Universidad de Guadalajara, que fuera el gran impulsor de la Feria Internacional de Guadalajara.
y de actividades múltiples, una de las muchas, la Bienal Mario Vargas Llosa, que en sus dos primeras versiones se entregó en Lima, pero desde la tercera se mudó aquí, a Guadalajara. Y ahí Abel ha colocado una foto en la que está hablando Mario Vargas Llosa en un discurso siempre centrado en la literatura, pero por supuesto sin dejar de mencionar la libertad, uno de los grandes temas en toda la prosa de Vargas Llosa, y por supuesto mencionar la situación de Perú, la situación de Ecuador y por supuesto la de otros países donde no se escribe con libertad. Y luego en esa foto ven ustedes a los 6 finalistas que les presenté ayer. Yo estoy sentada al medio porque lo que tenía que hacer era hacerles unas mini entrevistas, si quieren, a los 6, conversar sobre sus obras y ellos plantear lo que querían contar. Y terminó siendo una reunión, la verdad, muy, muy interesante, en un escenario muy lindo. Acá la Universidad de Guadalajara tiene una sede, la sede de Artes Escénicas Santander, que es realmente preciosa, entonces se presta mucho para esto. Decirles que la participación de los estudiantes universitarios en eventos de esta naturaleza es gigantesca, realmente sorprende. Era una sala, la sala, digamos, completa, tiene un aforo de más de 900 personas y yo solo podía ver, digamos, la platea, y la platea estaba llena. Y en la mañana otro evento similar en otra de las facultades también. Mucha participación estudiantil, mucha difusión de los libros, un interés enorme y para mí, como ustedes comprenderán, un respiro de la política peruana y también digamos, de la cotidianidad peruana que a veces nos aleja de ver cosas más grandes, ¿no es cierto? Horizontes mayores que los que tenemos en el día a día. Pero el trabajo es trabajo, ahí estamos todos en la Bienal. Mira, me has han conseguido hasta imágenes mías hablando. Y esto fue al inicio de la presentación. Pero, como les digo, trabajo es trabajo y tenemos que volver a la realidad. Y en unos minutos estará con nosotros la representante en el Perú para hablar la representante para América, para Sudamérica, para hablar del informe que Amnistía Internacional presentó ayer. Pero lo que fue noticia, y muy temprano, fue una incursión, una nueva incursión, justamente durante la presentación del informe de Amnistía Internacional. En el Hotel José Antonio en Miraflores se realizaba como suelen realizarse, eventos que tienen amplia cobertura de prensa, con la presencia de los familiares de los fallecidos en los hechos de violencia en diciembre, enero y febrero de este año, que obviamente son los más interesados en saber qué pasó con sus familiares, por qué están muertos y no están vivos, y qué piensa hacer el gobierno para dar verdad, justicia y reparación, que eso es lo que corresponde. Una de estas turbas de la pestilencia se encontraba en la parte exterior del local del Hotel José Antonio, gritándole a los familiares de fallecidos. Muy bien. Otro grupo entró sigilosamente, se inscribió con datos falsos, fingió ser parte interesada en lo que ahí se iba a presentar, y en el momento en que le tocaba hablar al papá de uno de los chicos fallecidos de 18 años, estos francamente orates, porque no se me ocurre otra cosa, que no demuestran la más mínima civilización ni cultura, pasaron pues a la barbarie de arremeter contra el padre que estaba hablando de la muerte de su hijo y a pegar de alaridos y de gritar. Las imágenes que ustedes ven son afuera, pero luego esto se desarrolla adentro. El acto tiene que ser suspendido, unos 20 minutos, tiene que hacerse una cadena humana para proteger a los familiares que eran agredidos por esta turba. Y la Municipalidad de Miraflores, ni el Serenazgo, la Policía Nacional, nada, absolutamente nada. Estamos en manos de turbas. Ahí tienen las imágenes adentro. De turbas. No se puede celebrar un acto cultural sin esperar esto. Es como si aquí en Guadalajara entrara una turba a gritar en medio de la presentación de las novelas. ¿Verdad? Sería inconcebible.
sería un acto de barbarie cultural, un acto de cretinismo, pues, ¿qué les puedo decir? Atacar al papá de un chico que está por hablar sobre la muerte de su hijo. ¿Qué clase de gente es esta? Que no tiene la más mínima empatía y humanidad. Pero preocupa el incidente por lo siguiente, porque esto es un escalamiento. Estas turbas han ido a la casa de periodistas a insultarlos. Yo soy una de sus víctimas. Chancha de mierda durante una hora, terrorista, comunista, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego de ir, como hemos conversado ayer con Gustavo Gorriti, unas 20 veces salir de él, pasaron a la agresión que daña el patrimonio. Te llenan la casa de basura, te tiran bengalas. Ayer es un salto más. Se introducen dentro de un acto público para tratar de destruir el acto público. Eso está prohibido en cualquier legislación del mundo. Es una violación de la intimidad, es una violación del honor, es una violación de muchas cosas. La policía no hace nada. Esta turba se puede meter a cualquier acto cultural, deportivo, social, de cualquier naturaleza, porque les da la gana y porque pueden hacerlo. Y porque tienen el respaldo del gobierno. Este grupete, el de ayer, está incorporando algunos actores, todos ya detectados, bien detectados, por el periodismo peruano. Sabemos perfectamente quiénes son. Supuestamente defienden los derechos de los policías. Flaco favor le hacen a los policías y militares. Flaco favor le hacen. Porque si esa es defensa de policías y militares, van presos todos los policías militares en un Estado de Derecho. Porque si eso es lo que tienes que hacer para probar que la policía no disparó contra jóvenes inocentes, que muchos de ellos simplemente estaban mirando lo que estaba pasando, si eso es lo que tienes que hacer, es porque la policía es absolutamente culpable, porque no tienes argumentos jurídicos ni morales para enfrentarte a la verdad. Flaco favor le hacen. Son sus peores defensores. A ver si hay alguien en la Policía Nacional que le dice a esta gente, ¿sabes qué? No hagas eso porque lo único que estás haciendo es empeorar nuestra situación. Ir a agredir a los papás, a las mamás que estaban ahí llorando a sus hijos. Esta es la barbarie humana. Y hoy día en la mañana Marcos Cifuentes narraba que ellos sí pueden hacer sus reuniones, ¿ah? Sí, sí, sí. Con Rosa Bartra se van a reunir la resistencia, la pestilencia, todos juntos, ¿no? Ellos sí pueden hacer sus reuniones con líderes del fujimorismo, con sus abogados que los defienden y luego denuncian a todo el mundo. Ya, ellos sí pueden reunirse, sin que nadie los moleste, seguramente con apoyo policial. Es una vergüenza lo de ayer, pero es preocupante por el escalamiento, la impunidad absoluta de una turba de salvajes que pueden agredir a quien acaba de enterrar a su hijo. Porque tienes que ser un salvaje para agredir a una persona que ha enterrado a su hijo. A eso nos estamos exponiendo en el Perú de hoy. Eso es lo que el poder político valida. Valida. Y no lo digo como una observadora, lo digo como una víctima. Esas personas fueron a mi casa, la policía llegó y no hizo nada. El serenazgo del señor alcalde de Miraflores no hace nada porque tiene orden de perseguir a niños que juegan pinchanguita en el parque. A eso está dedicado el alcalde de Miraflores. A perseguir niños que juegan pichanguita en el parque. A evitar el uso del espacio público. Digamos la verdad, por racismo, pues. No le gusta el profesor de Tai Chi, no le gusta el profesor de yoga. ¿Por qué no le gusta? Porque cualquier persona que no tiene los recursos para pagar un gimnasio, que no tiene los recursos para, ¿no es cierto?, hacer deporte en un club social que exige un pago, puede ir al parque, contratar a un profesor y hacer, o de repente el profesor lo hace de honor, hacer clases con un grupo de personas que desean hacerlo.
Eso es clasismo, aporofobia, fobia a los pobres. Y clasismo, eso es lo que es, no es otra cosa. Y yo soy vecina de Miraflores, yo tributo en Miraflores y exijo que los espacios públicos de Miraflores sean para todos como son en todos los parques del mundo civilizado. Una vueltita del señor Canales por el mundo, se suponía que el hombre venía, ¿no? Del turismo. ¿No conoce el Parque del Retiro en Madrid? ¿No ha ido, no ha caminado alguna vez en un parque público donde la gente es feliz y goza y goza? Todas las ciudades del mundo se están orientando a densificar su población, pero al mismo tiempo generar enormes espacios públicos donde las personas pueden vivir mejor, porque hay música, porque hay deporte, porque hay actividades literarias, porque pasan cosas en el parque. El señor quiere un parque para mirar, un parque vitrina, enrejado, donde la gente pase y mira. Eso es lo que quiere. Bueno, espero que todo Miraflores proteste. Nos han dicho que han convocado para un picnic masivo en todos los malecones de Miraflores, en protesta contra el alcalde. Es realmente un abuso. Pero ni un dedo cuando se trata de proteger a los vecinos de Miraflores contra las agresiones físicas y verbales de gente de mal vivir. Porque esta gente de mal vivir, ¿eh? No crean que es gente muy educada o muy culta, en absoluto. Y así estamos. ¿Qué más importante ha pasado ayer? Bueno, yo estoy en México y como ustedes comprenderán, leí la noticia. El Congreso ha decidido que AMLO, el presidente de México, López Obrador, sea declarado persona non grata. Y fue aprobado ayer en el Congreso. Hay que aclarar un par de cosas. ¿Qué significa eso jurídicamente? Nada. No afecta las relaciones eh, diplomáticas entre México y Perú. Es una forma de protestar contra una conducta ciertamente belicosa, hostil, grosera de López Obrador contra la presidenta Boluarte. El presidente López Obrador no tiene ningún derecho a decidir quién es presidente del Perú. Gracias a Dios, él no vota en el Perú, porque no es peruano. Entonces no nos puede decir quién es presidente y quién no es presidente. Y su boquita la puede mantener bien cerrada si quiere mantener buenas relaciones con el Perú. Pero el Perú está muy lejos de México, no es un país fronterizo, no le interesa mucho. México es un país más grande y se da el lujo de agredir. Bien puesta la protesta peruana con el retiro de embajador. No tenemos embajador en este momento en México y México retira el suyo de Perú. Pero estos fuegos artificiales del Congreso, la verdad que lo único que hacen al final del día es eh, darle más valor a López Obrador, porque su respuesta ha sido muy simple. Ha dicho que lo peor que podría pasarle es que esos legisladores lo aplaudan. Y eso provoca en el público peruano, hay que decirlo, cierta empatía, ¿verdad? Que esos legisladores me aplaudan, dice, a mí, francamente, prefiero que me declaren una persona no grata, ningún problema. Así que esta guerra diplomática va a continuar para rato, mientras AMLO sea presidente y mientras Dina Boluarte sea presidenta también. Lo mismo con Colombia, las cosas no van a mejorar, creo yo, por mucho tiempo, por más cruzadas internacionales que quiera hacer Dina Boluarte. Y eso nos regresa al tema de fondo que vamos a tratar esta mañana, que es el informe de Amnistía Internacional. Porque más allá del escándalo, lo que importa es lo que dice el informe. Y Amnistía Internacional puede ser una ONG con esa forma peyorativa que se utiliza en la política peruana, pero es una ONG que tiene mucho peso. Tal vez no lo sepan, pero tiene mucho peso internacional. Y sus informes son valorados por organizaciones supranacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos. Y la conclusión sigue siendo la misma: uso desproporcionado de la fuerza, estigmatización,
pero sobre todo se ha colocado en el centro del informe el aspecto racial, porque Amnistía encuentra que las víctimas todas son de ascendencia indígena y pertenecen a los sectores más pobres de la población peruana. Eso no hubiera sucedido en Miraflores, por ponerlo de una manera muy esquemática, ¿verdad? O sea, 49 muertos con proyectil de arma de fuego en San Isidro no hubiera sucedido. O si hubiera sucedido, Dina Boluarte no sería presidenta. ¿O no? ¿O me equivoco? Por eso es que el componente racial está en el corazón de este informe del cual vamos a hablar en unos minutos. Abel, ¿qué más novedades tenemos en el Perú? Bueno, hoy El día Congreso el ayer Congreso, aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Pedro Castillo y a su ministro Jainer Alvarado. Este informe incluye también a la señora Lilia Paredes, a sus hermanos Jennifer y claro, la David. Comisión de Ujú. Fiscalización por fin terminó su trabajo y Pedro Castillo ya está preso. Yo digo, ya, ¿para qué? ¿Para qué sirve ese informe? ¿Qué aporta ese informe? Poco menos que nada, porque ya la Fiscalía se adelantó, ya está muchísimo más avanzado. Y esos son, digamos, problemas que el Congreso tiene de timing. Porque si tú me dijeras, bueno, esta comisión ha iluminado, ¿no? Aspectos oscuros de la conducta política y por eso es importante, ¿no es cierto?, discutirlo, en fin. Vaya y pase. Se aprobó, por supuesto que se va a aprobar, pues el presidente está preso. Mayor razón todavía para que se apruebe de todas maneras. Pero hoy en portada del Comercio hay una noticia que preocupa y creo que a todos se nos ha pasado y hay que estudiarla mejor para la próxima semana. La promulgación de una modificación al Código Penal y al Código Procesal Penal que reduce los plazos de prescripción para delitos de corrupción y que puede afectar algunos casos emblemáticos. Esto, como dicen, ha pasado coladito, pero preocupa muchísimo, porque reducir los plazos de prescripción implica que procesos que lamentablemente, por la ineficiencia de la Fiscalía, se han conducido durante años de años, van a quedar impunes porque se vence el plazo para poderlo juzgar. Y esto va a contracorriente de toda la legislación que el Perú ha venido implementando desde hace 15 años, justamente para ampliar los plazos de prescripción, para declarar algunos plazos no prescriptibles, ¿no es cierto?, en algunos delitos. Va a contracorriente de la muerte civil y de otras medidas que se toman justamente para evitar la impunidad. Y esto ha sido aprobado y promulgado, ya promulgado como ley. Modificaciones que a veces para un neófito que no entiende bien, dice modifíquese el artículo, ¿no?, 42, inciso C de la ley 2340.000, entonces tú dices, bueno, ¿qué será eso? Y te pones a ver qué cosa es eso, y eso es una modificación sustancial. Así que, con cargo a un estudio más profundo, tenemos que regresar sobre esto. Pero también hay otras preocupaciones importantes. El Congreso quiere meter mano ahora a la Procuraduría General de la República. El Procurador General de la República es el abogado del Estado y por lo tanto, como abogado del Estado de una de las partes, denuncia cuando el Estado, el interés del Estado se ve afectado o perjudicado. No el interés del gobierno, el interés del Estado, que es muy diferente. Es decir, el cliente no es el gobierno, el cliente es el Estado. Como ustedes recordarán, en el caso del procurador Soria, por ley tenía estabilidad en el cargo y evidentemente por pedir una investigación sobre la conducta de Pedro Castillo y otros ministros en el caso Tarata, lo votaron y obtuvo a través de una acción de amparo su reposición como correspondía. En efecto, es complicado que sea el presidente de la República, con el ministro de Justicia, el que nombre al Procurador General del Estado. Pero, ¿qué se les ha ocurrido en el Congreso? A la bancada de Acción Popular, que está llena de niños, que el Congreso nombre al Procurador General del Estado. ¿Qué tal? Ese es el proyecto de ley.
Estamos también a contracorriente, porque lo que estamos viendo en el Perú es que justamente la elección politizada de los miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo constituye un problema que hay que atacar en cualquier reforma constitucional, es decir, sacar esas elecciones del Congreso, porque el Congreso, siendo un ente representativo, lamentablemente, en el ejercicio de su función deja muy rápidamente de serlo y se convierte en un ente representativo de intereses particulares. Lamentablemente. No, ahora quieren nombrar los congresistas, está en calidad de proyecto, por supuesto, al procurador general. Francamente, como dicen, no se pasen. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué quiere nombrar el Congreso al procurador general para que no lo denuncien nunca, supongo, de absolutamente nada, de las cosas que hacen también en perjuicio del Estado? Todo mal, como se diría Abel, todo mal, amanecemos mal, pero bueno, esas son nuestras noticias en el Perú. Ataques a quienes quieren decir la verdad de hechos que no pueden quedar en la impunidad y mientras tengamos fuerza y vida no quedarán en la impunidad y, por supuesto, en la conducta del Congreso que busca encubrir de alguna manera a sus miembros. Impresionante, la verdad. Muy bien, Abel, ahora sí creo que no se me escapa nada. Son las 8:30 de la mañana. No, 8:28. 8:28, En Lima, sí. en Lima. Acá estoy muy confundida con las horas. Creo que no se me escapa nada o se me escapa algo más. ¿Por qué cree que el Congreso ayer haya decidido postergar ver la segunda votación de la ley Mordaza? ¿Qué se está jugando? ¿Qué hay entre líneas? No lo sé. Un poco, de repente les dio vergüenza, pero lo dudo. Porque hace rato que perdieron la vergüenza. No, 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 no. Tienen que hacer más. Por favor, hagan más. Estamos todos esperando. Porque, digamos, es muy fácil hoy probar la vocación autoritaria del poder en el Perú. Y esa ley es una prueba más. Todo lo que sea persecución a periodistas prueba la vocación autoritaria de un régimen. Cuando te examinan internacionalmente sobre la calidad de la democracia, una de las primeras variables que se mide es que haya libertad de expresión. Si los periodistas son amenazados judicialmente, físicamente, atacando sus casas, no hay libertad de expresión en tu país. Es que es el principal argumento para decir que el régimen es un régimen autoritario y que el Congreso y Dina Boluarte actúan como un binomio que se necesitan para sobrevivir. Si tú sales, y estos congresistas viajan mucho, y parece ser que ese fue el problema, el congresista Américo Gonza se fue de viaje a El Salvador a aprender de Bukele a violar derechos humanos, creo que eso es básicamente el curso que quieren llevar, este, entonces ya no se podía ver. Digo que lo sustente el vicepresidente, lo sustentó al final el secretario de la comisión, han pedido un cuarto intermedio, y ahí ha quedado. Pero eso lo discuten mañana o pasado cuando les provoque. ¿Qué es lo que quieren discutir? Ampliar, ahí sí, los plazos de prescripción para el crimen de difamación. Ahí sí. Cuando hay que decir una cosa, si hay alguien que a mí me ha difamado, han sido miembros del Congreso de la República. El señor López Aliaga me difama por Twitter cuando le da la gana. Sus allegados en Willax cuando les da la gana. Expreso, La Razón y todo el mismo ecosistema. Difaman y difaman y difaman. Yo ya he explicado, la difamación es una acción penal privada porque cada persona tiene que evaluar si su honor ha sido afectado. Y yo considero que la única forma que mi honor se afecte es porque una persona con honor me insulta. Entonces, ese insulto que viene de alguien que tiene honor, bueno, sí tiene que ser reparado. Pero ¿qué me va a reparar a mí una persona que es un canalla, que no tiene el más mínimo honor? ¿Qué me va a reparar? Por eso yo no los denuncio. No tengo ningún interés en denunciarlos. A ver, ¿qué me va a reparar a mí el señor Manuel Merino, que dijo que yo me había vacunado clandestinamente? A ver, ¿qué me va a reparar? Yo podría denunciarlo mañana y la gano, ¿ah?
mintió en un espacio público, en el Congreso de la República, un mentiroso, difamador. No lo voy a llevar a proceso. Las acciones de difamación, porque hay prensa que sí difama. Ah, pero yo tengo unos que se dedican toda la noche a hablar estupideces, pero las acciones de difamación contra Pablo Vaz, contra Christopher Acosta, son por su trabajo, por las historias que cuentan sobre políticos, sobre el poder de el sodalicio, por ejemplo. Y esas son las historias que quieren callar en el Congreso, salvo que sea del enemigo político, ahí sí quieren que la cuentes. Pero esas son las historias que quieren callar en el Congreso. Ellos quieren seguir difamando. Y además, como tienen impunidad, difaman nomás, no hay ningún problema. Pero esas son las historias que quieren callar los políticos. No quieren callar las historias que a ellos les convienen. Entonces estamos hablando de ampliar la pena de difamación de 3 a 4 años. ¿Para qué? Para que el plazo de prescripción no sea 4 años y medio, como es hoy, sino 6 años. Tengan cuidado con lo que piden, ¿no? Porque de repente un día a todos los periodistas nos provoca comenzar a juntarnos para denunciar por difamación. Y de repente ya no les gusta que sean 6 años. Y en eso están, dedicados a ese tipo de cosas, a conseguir más cuotas de poder dentro del poder, a limitar los derechos constitucionales y a violar los derechos constitucionales. Con un defensor del pueblo, reitero que es el abogado personal de Vladimir Cerrón, elegido con los votos de Fuerza Popular, con lo cual ya no hay diferencia entre nada, es lo que hay. Yo lo que creo es que ayer se han chupado, que este viaje a Américo González los agarró desconcertados y dijeron, ya bueno, cuarto intermedio. Es igual como lo de Zoraida Ábalos. No, no, el doctor ha pedido licencia, no se va a votar el tema. Y claro, desde este programa hemos sacado la lista de personas a las cuales Zoraida Ábalos denunció constitucionalmente y ya todo el mundo se ha dado cuenta de que se trata de esto. Es decir, acá hay una venganza, pero también sacar a la señora Ábalos de la Junta de Fiscales Supremos para colocar a la siguiente, que es allegada a Patricia Benavides. Así de simple. La señora Zoraida Ábalos no cometió ningún delito, no ha cometido ninguna infracción a la Constitución. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia tampoco. Es utilizar la facultad del juicio político como chaira, ¿no? Como una cuchilla que se usa en el hampa. Eso es lo que están haciendo. No es la primera vez que lo hace un Congreso, ¿eh? Pero ahí vamos. Esa es la situación. Entonces ayer se chuparon, entonces se dedicaron a declarar persona non grata a AMLO, ya, perfecto, maravilloso. Que se entretengan con eso. Esa es la situación. O sea, el legislativo se ha convertido en la principal amenaza que hay en el Perú contra los derechos humanos. Y básicamente, dentro de esto, la libertad de expresión. Pero clarísimo. Entonces, quien no está viendo eso está ciego, completamente ciego. Y el Ejecutivo no responde por las otras amenazas a los derechos humanos, y no solo amenazas, hechos concretos de violaciones de derechos humanos. Y los derechos humanos son los derechos de todos nosotros, ¿ah? Por si acaso. No son los derechos de los terroristas, como les dice la propaganda, ¿no es cierto?, de la extrema locura, porque ya ni siquiera es extrema derecha. Y hay que repetir algo que repito siempre. Yo soy una persona de derecha, no soy una persona de izquierda. Nunca lo he sido. No comparto los planteamientos ni el análisis económico de la izquierda. No lo comparto ni lo compartiré. Pero una cosa es ser de derecha y otra cosa es violar el Estado de Derecho, la democracia. Y eso es lo que están haciendo de manera cotidiana, desde los que se proclaman liberales. Yo digo, liberales, ¿no? ¿Qué tienen de liberales, por el amor de Dios? ¿Qué tiene de liberal alguien que quiere recortar la libertad de expresión? ¿Qué tiene de liberal alguien que acosa periodistas? No tiene de liberales absolutamente nada. En fin.
Abel, ahora sí, nos vamos a la pausa. Está lista para... Ahora sí me escuchas. Ya estamos listos con nuestra invitada, vamos a la pausa, pero permíteme decirte si estás cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros, simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página www.contaperuglobal.com o llama al 914-7490-57. Y Palestra Editores, bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palestra International Center for Legal Study presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Acceda a las últimas vacantes llamando al teléfono 994-820148. Más informes en nuestra página institutopalestra.com. Pequeña pausa y retornamos. 8 de la mañana con 38 minutos, estamos desde Lima con A Pensar Más y desde Guadalajara Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María. Así es, hoy día tenemos una mañana internacional, estamos en todas partes a la vez, y estamos también con la señora Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, yo había dicho Sudamérica, es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y empecemos preguntándonos por qué este segundo informe. Amnistía Internacional ya había presentado un informe hace algunas semanas. ¿Qué trae este y por qué fue necesario hacer un segundo informe? Bueno, Rosa María, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Efectivamente, en febrero de este año presentamos el informe de los hallazgos iniciales de nuestra investigación de respuesta de crisis. Ya para ese momento habíamos desplegado a nuestro equipo de respuesta de crisis de las Américas, un equipo con especialización en la investigación en contextos en donde la magnitud, las dimensiones de las violaciones a los derechos humanos adquieren un componente de gravedad, no solo por la magnitud numérica, sino por el tipo de violaciones que se cometen en un contexto y un periodo de tiempo cortos. En ese momento ya alertábamos de un grave escenario en donde se cometían violaciones a los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad. Yo personalmente me reuní con la presidenta Boluarte para mostrarle toda la evidencia que habíamos recabado hasta el momento. Habíamos ya documentado 12 casos de personas que habían sido asesinadas, múltiples casos de personas heridas, casos de denuncia de detenciones arbitrarias, de uso de la tortura, entre muchas otras cosas. Nuestro trabajo continuó, seguimos documentando casos, documentamos la situación en Juliaca y hemos hecho todo un análisis, no solo de la evidencia testimonial que ya habíamos recogido, nos hemos hecho allegar de información pública, hemos hablado con ciertas autoridades, hemos hecho un estudio minucioso y una evaluación sobre las evidencias forenses, nuestros expertos en armamento han podido revisar pues toda la evidencia balística existente, el tipo de armas que se han empleado, y nos parece importantísimo poder presentar este informe completo con no solo estos hallazgos, sino con el análisis sobre las evidencias y lo que consideramos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales. No Nosotros hay, hemos revisado. para que quede claro, no hay contradicción con el informe anterior, sino es una continuidad de un mismo trabajo. Efectivamente, no hay contradicción, lo que hay es que desafortunadamente con todo el análisis de las evidencias, con todo lo que hemos podido investigar con las semanas subsecuentes a febrero, pues estamos en una situación de mucho mayor gravedad de lo que habíamos imaginado, Rosa María. El informe, ya desde el título, pone al racismo como un eje central de la ejecución de personas por su condición de ascendencia indígena, pobreza, marginalidad. ¿Por qué decidieron esto que irrita tanto a Dina Boluarte? Dice, yo soy una mujer andina, ¿cómo van a decir que yo soy racista? Esta es mi gente. ¿Por qué decidieron poner como eje el tema del racismo en este informe?
Rosa María, nuestro informe Racismo Letal, Ejecuciones Extrajudiciales y Uso Ilegítimo de la Fuerza por parte de los Cuerpos de Seguridad en Perú, precisamente pone en evidencia este sesgo racista en la represión violenta. Nosotros hicimos un análisis tanto del contexto histórico de la represión de protestas, un análisis estadístico de los contextos en los que las poblaciones en estas regiones habitan, índices de pobreza, marginalización, representación geográfica y demográfica, y lo que encontramos es muy claro. Rosa María, en estas comunidades se utilizó la fuerza letal. Se hizo un despliegue de fuerzas militares y policiales que utilizaron armas de guerra, fusiles de alto alcance, fusiles Galil, AKM, pistolas, para repeler las protestas en estas comunidades con una intención clara de castigo, en donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales, sobre todo de jóvenes. En el caso de Andahuaylas, documentamos 6 casos de jóvenes de entre 20 y 15 años, estamos hablando de niños de 15 años, que ni siquiera participaban en las protestas, simplemente iban por curiosidad, ¿no? A ver lo que sucedía y que fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales, que significa que hubo una intención de matar. En los casos que nosotros revisamos de la evidencia forense y balística, era claro que quienes dispararon tenían una posición física, geográfica privilegiada para saber a dónde disparaban. Y la mayor parte de estas víctimas recibieron disparos en la zona torácica y la cabeza, lo que indica que hubo una intencionalidad de matar. Ustedes han podido documentar fehacientemente 25 casos con necropsias, no porque sean todos, sino porque además han tenido un problema de acceso a la información. Hay algunos casos en los cuales no han habido las necropsias correspondientes. Y esto también es bien revelador de la poca calidad de la investigación local, de la cual se jacta el Estado peruano. Dice, pues, las autoridades son independientes, hacen una excelente investigación. Bueno, ustedes solamente han podido documentar los casos de 25 civiles asesinados, esa es la verdad, en las protestas. ¿Cuáles han sido las dificultades para encontrar la información que falta? Sí, así es, Rosa María. Nosotros solo documentamos 25 casos de las 49 personas que han muerto en el contexto de protestas, de represión violenta, porque sabemos que hay 11 personas que murieron en el contexto de los bloqueos, temas que también tienen que ser investigados por la Fiscalía. Nosotros en los hallazgos de nuestra investigación nos queda claro que las investigaciones han carecido de la rigurosidad necesaria en un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos. Hemos hablado con la fiscal nacional, le hemos presentado nuestro informe, le hemos presentado las evidencias que hemos encontrado también en términos de los retrasos en las investigaciones. Cuando nuestro equipo se desplegó a Andahuaylas en febrero de este año, aún no llegaba la fiscalía. Inclusive ellos pudieron observar, nuestro equipo pudo observar cómo todavía había evidencias en las calles que la propia comunidad protegía precisamente para que las investigaciones se pudieran Los hacer. casquillos de bala, los agujeros en las paredes, todo esto estaba protegido por la población porque la fiscalía no llegaba. Lo mínimo que hace la policía y la fiscalía, una policía científica, no forense, es levantar toda la evidencia. Pero eso estaba ahí, en febrero. A semanas que había pasado los hechos, ¿no? Eso te habla de la falta del cuidado, de la custodia de la evidencia, pero por otro lado, lo que tú decías, en muchos de los casos no se han practicado las necropsias de ley o ni siquiera se han informado a los familiares de las víctimas sobre estas necropsias. La policía y los militares no han entregado toda la evidencia balística. Nosotros, a través de los mecanismos de acceso a la información, hemos solicitado múltiple información que aún no se nos ha hecho llegar. Se nos ha hecho llegar alguna información sobre, por ejemplo, el tipo de armamento que fue desplegado, pero no hay un registro del armamento que fue empleado, el número de balas que se utilizaron, etcétera, que en un contexto operativo, sobre todo en un estado de emergencia, es lo que con rigurosidad las fuerzas de seguridad tienen que registrar. ¿Ustedes han podido establecer nombres de los que por lo menos en el nivel superior ordenan todas estas operaciones? Esos nombres existen. No han sido ni siquiera citados, pero ¿han podido establecer los nombres de los responsables de los operativos? Rosa María, nosotros no hemos identificado, no porque, como tú dices, no existan esos nombres o no estén en los planes operativos, simplemente hasta ahora no hemos hecho esa investigación o no ha apuntado nuestra investigación hacia ahí, pero la Fiscalía
debe tener acceso a información y debería ya de empezar a hacer una investigación no solo sobre quienes jalaron el gatillo, sino quienes, ya ¿Esto sea para por qué? omisión, no Claro, ¿esto para previnieron qué? o ordenaron. Claro, pero para que quede claro, Amnistía Internacional no ha hecho un informe para individualizar a policías ni militares. Ha hecho un informe desde la perspectiva de las víctimas. O sea, esta persona murió, ¿cómo murió? ¿Dónde murió? ¿No es cierto? ¿Qué causó su muerte? Esa es la perspectiva. Y es evidente desde esa perspectiva que estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, algo que suena muy fuerte en el Perú. Pero quisiera que usted defina, por favor, jurídicamente qué cosa es una ejecución extrajudicial. Así es, Rosa María. Una ejecución extrajudicial es el asesinato, es la violación al derecho a la vida perpetrado por un agente del Estado con la intención de matar. Así Así es. de sencillo. Ahora, no, nosotros en el Perú, por si acaso, para conocimiento público, tampoco tenemos ejecuciones judiciales porque no tenemos pena de muerte. En otros países de América Latina, sobre todo en los Estados Unidos, hay pena de muerte y hay ejecuciones ordenadas por un juez. Eso no es posible tampoco en el Perú, porque no tenemos pena de muerte, salvo en caso de guerra exterior por traición a la patria, cosa que no está ocurriendo. Entonces, acá lo que tenemos es la aplicación de la pena de muerte por fuerza del orden, que contraviene todo el Estado de Derecho peruano, todo, o sea, lo fundamental del Estado de Derecho peruano. Sin embargo, la respuesta del gobierno, hace pocos días el embajador del Perú ante la OEA y reiteradamente el señor Alberto Tárolo ante la Fiscalía y ante el país, la señora Dina Boluarte, hablan de casos individuales de personas dentro de la policía, las Fuerzas Armadas, que deben ser investigados y además ellos señalan que no tienen ningún nivel de mando sobre las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces empecemos allá arriba. Yo sé que ustedes no han hecho su informe, pero en sus investigaciones tienen que haber llegado a alguna conclusión. Hay responsabilidad de la presidenta, de su ministro de Defensa, de su primer ministro, de su ministro del Interior, en los hechos ocurridos en diciembre, enero y febrero de este año. Hay clara responsabilidad del Estado a las más altas autoridades, Rosa María. En primer lugar, la propia Constitución peruana establece que las fuerzas de seguridad están al mando de la presidencia, en este caso la presidenta Boluarte es la máxima autoridad que dirige las fuerzas armadas, pero además hay que recordar que esto se da en un contexto de estado de emergencia. Es un contexto de excepcionalidad donde efectivamente las autoridades al más alto nivel, incluida la presidenta, tienen una responsabilidad mayor en las operaciones del despliegue de fuerzas policiales y militares. Es decir, los planes operativos, los planes de acción, tanto de las fuerzas armadas como de las fuerzas policiales, tuvieron que haber sido presentadas a generales, a comandantes de alto rango, y ellos a su vez debieron de haber recibido la instrucción política de la presidenta sobre el propósito del estado de emergencia y la intencionalidad del despliegue de estas fuerzas armadas, ¿no? Entonces, no se puede hablar de que son casos aislados, aquí hay un patrón. Hay 7 localidades que sufrieron esta represión violenta, particularmente el uso de la fuerza letal, estas armas de guerra, armas de alto alcance, y que, pues evidentemente, no solo es quien jaló el gatillo o el comandante de la brigada, sino quien dio la orden política de qué tipo de operativo se iba a desplegar en una zona específica. ¿Qué opina Amnistía Internacional del argumento de la legítima defensa? Es decir, nosotros desplegamos efectivamente policías y militares frente a turbas que iban a matarlos. Estaban tomando aeropuertos, 5 aeropuertos tomados casi de manera simultánea o escalonadamente a lo largo de varios días, destrucción de la propiedad privada y pública, incendio de la casa de un congresista, es decir, eh, actividad violentísima por parte de estas personas que protestaban, pero al mismo tiempo tomaban carreteras, que es delito en el Perú. Había delito de daños, delito de usurpación agravada, delito de toma de vías de medios de comunicación. Y que por lo tanto, si no se entiende ese contexto, no se entiende la respuesta policial. ¿Qué opinan de ese argumento?
Bueno, Rosa María, primero decir que todos estos hechos que tú has enlistado tienen que ser investigados por la Fiscalía, sin lugar a dudas. Son delitos que, ¿no? que son castigados en el Perú, que están dentro del Código Penal del Perú y que tienen que ser investigados por la Fiscalía Nacional y a través de las fiscalías regionales, dependiendo del tipo de delito que se persigue. Pero lo que nosotros encontramos es una contradicción entre ese discurso y la realidad. Las personas que fueron asesinadas, que Amnistía Internacional pudo documentar, no encontramos una sola evidencia, o el Estado no nos pudo presentar una sola evidencia que se trataba de personas que o en lo individual o parte de un grupo estaban ejerciendo ningún acto de violencia. Es decir, inclusive a muchas de estas personas se les hizo una prueba pericial para ver si habían utilizado algún tipo de arma, si había pólvora en sus manos, etcétera. En ningún caso existe eso. Estamos hablando de niños de 15 años que han sido llamados terroristas, criminales, ¿no? Vamos a ir a la Hemos escuchado, estigmatización en un momento, pero digamos, el argumento del Estado es, o de los defensores del gobierno, no del Estado, es en realidad, se trata de errores. Ese jovencito de 15 años evidentemente es inocente, no debió morir, pero estaba en una confrontación, pues. Se dispara, es un policía aterrorizado o un militar con poca experiencia en manejo de multitudes. Entonces dispara, pues, porque teme por su vida, está aterrado. Y como está aterrado, bueno, estas cosas pasan, lamentablemente. bueno, Rosa María, nosotros hemos hecho una revisión minuciosa, nuestros expertos en evidencia videográfica de horas y horas de videos que existen. Lo han hecho los periodistas independientes que, como ustedes, con seriedad y rigurosidad han analizado la información. Y en los casos de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos arbitrarios en contra de la población, hay una evidente persecución, no se puede demostrar, ¿verdad? Se ha desmantelado esta narrativa de que se trataba de turbas violentas, armadas, que venían a atacar a los policías y a los militares. En realidad lo que vemos es todo lo contrario, son policías y militares que persiguen a personas, incluidas transeúntes que pasaban cerca de aeropuertos. Yo estuve en Andahuaylas recientemente para poder platicar con las víctimas, entregarles el informe, y llamaba la atención porque cuando yo me reuní con la presidenta, ella me utiliza el ejemplo de Andahuaylas, como que habían tomado el aeropuerto, que eso no era permitido, que eso era un delito, pero me interesó mucho conocer de los propios testimonios de la comunidad que ese aeropuerto ni siquiera estaba en funciones y que el miedo que tenía la gente es que por ahí estaban llegando helicópteros con policía armada. Y que por eso, ¿no? La propia A comunidad ver, intentaba en la proteger el lógica, espacio. en la lógica de la protesta social, sobre todo en el sur andino, la policía llega, porque no está, llega, ¿no es cierto? ¿Y por dónde llega? Por el aeropuerto. Entonces, si tomamos el aeropuerto, la policía no va a venir. Es de una ingenuidad enorme, también hay que decirlo, porque tú puedes tomar el aeropuerto pues 5 horas, 6 horas, 24 horas, pero no lo puedes tomar pues por siempre. Y la policía puede llegar con un helicóptero que aterriza en otro lugar. Pero en la ingenuidad de la gente, ese ha sido un patrón de conducta, hay que decirlo, en toda la protesta, no solo en esta, muchísimos años atrás también. Pero, efectivamente, hay documentada, por ejemplo, en Ayacucho, que todas las muertes se producen fuera del aeropuerto, no dentro del aeropuerto. Y de él hizo un trabajo de georreferenciación, colocando a cada una de las víctimas en el lugar exacto donde mueren, a la hora exacta donde mueren, con video del momento en el que mueren, donde no tienen ni siquiera una piedra en la mano, no te digo un arma, arma no le han encontrado a nadie. Piedra, la mayoría de las personas asesinadas no tenían una piedra en la mano, estaban paradas. Y claro, estaban paradas y se convertían en un blanco fijo, y al ser un blanco fijo, eran un blanco fácil. Y la policía, y estoy de acuerdo con usted, ha disparado a matar a blancos fijos, que son fáciles, porque tenían orden de matar. Si no, lo hubieran disparado a matar. Salvo que la policía sea sistemáticamente indisciplinada, ¿no es cierto?, durante los meses de diciembre y enero, en distintos momentos y en distintas oportunidades. Y que la indisciplina sea su divisa, porque sí, o sea, después de lo de Andahuaylas, tú puedes decir, esto es indisciplina, pero después viene Ayacucho y después viene Juliaca. Así es. Entonces, esto ya no es indisciplina, esto es un patrón. ¿Ustedes consideran que hay un patrón de conducta en la conducta de las Fuerzas Armadas y policiales?
Sí, claramente hay un patrón de conducta, hay una clara política sistemática y generalizada de ataques, una política organizada, ¿no? Que muestra que esos patrones evidentemente tenían una intención y era castigar a las personas que protestaban. Castigar a las personas que protestaban puede sonar algo así como que cumplan una pena, pero eso no es un castigo, esto es la muerte. Es más que un castigo, no hay resurrección posible, no hay resocialización, no hay nada, es la muerte. Eso hay que recordarlo siempre, ¿no? Porque el castigo es morir, es un castigo que no tiene remedio. Y eso me lleva nuevamente a lo que sucedió ayer, porque hay que decirlo, ustedes presentan este informe, una turba está fuera del Hotel José Antonio y otros infiltrados se cuelan en el evento. Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó y la importancia de esta conducta en el contexto internacional, donde se ve en el mundo la reacción a un informe que habla sobre graves violaciones de derechos humanos. Cuéntenos qué pasó, cómo lo vio usted desde dónde estaba. Sí, Rosa María, bueno, fue un hecho lamentable y digo que ha sido un hecho lamentable sobre todo porque en este espacio en donde presentábamos el informe Racismo Letal, se encontraban víctimas y familiares de ese racismo letal. Víctimas que hoy día se han constituido en víctimas, no solo familiares, porque sus derechos también están siendo violentados, ¿no? Mujeres que perdieron a sus esposos, padres que lloran la pérdida de sus hijos y que estos actos de violencia narrativa son muy lamentables de personas que, como tú dices, estaban en la audiencia y de repente interrumpieron el evento con la finalidad de que el evento se suspendiera, eso era muy claro, con no solo actos de violencia verbal, sino inclusive actos de violencia física. Una joven periodista, fotoperiodista, fue afectada de esta violencia física, lamentablemente. Y bueno, estas personas gritaban justicia para la policía, terroristas, y fue verdaderamente devastador ver a las víctimas. Inclusive tuvimos que hacer un abrazo colectivo hacia el final porque las víctimas estaban muy afectadas, no entendían por qué estas personas les gritaban terroristas, ¿no? Cuando ellas son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y sí, efectivamente, debo decir que el auditorio fue quien defendió la dignidad de las víctimas a grito de justicia, fueron sacando a estas personas, la seguridad del lugar en donde estábamos apoyó. ¿Cuántas personas son las que incursionaron dentro del evento? Yo calculo, Rosa María, que no eran más de unas 20 personas, que después Ah, se no, pero pusieron a las afueras 20, del evento. pero 20 es bastante, ¿ah? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y además muy agresivas. Nosotros salimos en un vehículo que debo decir, un vehículo no es nuestro, es un vehículo de un conductor que nos hizo el favor de recogernos ahí. Tú sabes cómo funcionan estas aplicaciones. Y bueno, su vehículo fue dañado porque cuando se dan cuenta que es la delegación de Amnistía Internacional la que está saliendo, pues fueron muy violentas. Golpearon el vehículo, querían romper el cristal de la ventana donde yo iba, del lado del copiloto. Eh, y la policía pues abría paso, pero digamos que muy selectivamente tampoco detenía esas agresiones, debo decirlo. Pero bueno, no se trata de Amnistía Internacional, Rosa María, se No, trata no, de que estamos frente a un contexto de perdóneme, Erika, polarización. pero el problema es que yo soy víctima de esa turba también. Esto es una escalada. Y el problema es que esas turbas empezaron a pararse delante de la casa de alguien o delante de un medio de comunicación, pero ya ahora ingresan a los eventos. El último ataque al ILE es tirarle basura dentro. O sea, hay una escalada en el avance por la impunidad de la que gozan. Y hay que decir que si la policía, que tiene muchísimos derechos que proteger, y las Fuerzas Armadas, que tienen muchísimos derechos de proteger, tienen a estos como sus embajadores, pues van muy mal. Yo desde la mañana dije, flaco favor le hacen. Porque lo que queda claro es que en un evento internacional es la respuesta de la policía y las Fuerzas Armadas. Porque esas personas dicen tener la representación de la policía y las Fuerzas Armadas del Perú, que no son deliberantes, pero ellos son familiares de la policía. Una de las dirigentes que estaba ahí, en efecto, es la hija de un policía asesinado en el Braem. Y sí, claro, por supuesto, es también deuda de un policía asesinado. Pero eso no la convierte en agresora de los familiares de los asesinados por la policía. Y con total impunidad.
eso es lo que es impresionante, que es con total impunidad. Y lo que no querían es que se hable del tema. Y nosotros no vamos a parar de hablar. A cada agresión que haya de este tipo, vamos a hablar el doble o el triple o el cuádruple una y otra vez. En el Perú se han violado derechos humanos, pero no querían que se hable. Ese es el problema central. ¿Qué efecto puede tener esta reacción después? Pues estamos hablando de que tuvieron que hacer una cadena para poder salir, una cadena para proteger a las víctimas, agresiones a la salida, estuvieron una hora dentro del local porque no se les dejaba salir, o sea, una violación a la libertad de tránsito, a la intimidad personal y familiar, o sea, y le puedo listar al derecho de reunión pacíficamente sin armas, que es un derecho constitucional. ¿Qué se puede hacer desde Amnistía para poner en evidencia esta conducta, además? Rosa María, lo has puesto muy claramente. Son las víctimas las que tienen que estar en el centro, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero yo quería comentarte que a mí me parece sumamente preocupante, porque muestra también una clara polarización, una clara naturalización de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, y que la opinión de Amnistía Internacional y en nuestro informe Racismo Letal, es uno de nuestros hallazgos, es el discurso estatal, es la estigmatización que pretende legitimar el asesinato de 49 personas. Imagínate la gravedad de 49 personas y muchas que se salvaron, porque han sido heridas de Heridas. gravedad, ¿no? Vamos a Entonces, hacer una pausa de 30 segundos porque quiero regresar con este tema de la estigmatización, que es bien grave y que han denunciado la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, ustedes, Human Rights Watch, el discurso de terruquear al otro. Y le digo como víctima, objetivo, dice Gustavo Gorriti. Yo he tenido a 20 personas paradas en la puerta de mi casa con 5 megáfonos y un parlante gritándome terrorista, comunista. Yo soy una persona de derecha en el Perú, ¿eh? Terrorista, comunista, durante una hora. Y eso es impune en el Perú. Ya, por si acaso a los trolls que están escribiendo, ¿por qué no hablan de Venezuela? ¿Por qué no hablan de Nicaragua? Ya, por favor, no repitan estupideces, ¿ya? Esas tonterías las dice gente que no tiene pues la más mínima cultura general. Señora Erika, ¿qué le pasó a usted en Venezuela? A ver, cuéntenos. bueno, Rosa María, pues nos ha pasado de todo. Nosotros somos una de las primeras organizaciones que acusó a Maduro de crímenes de lesa humanidad con nuestros informes e investigaciones. En Nicaragua sacamos un informe muy fuerte que se llama Disparar a Matar, en donde también pusimos en evidencia las ejecuciones extrajudiciales. Y hoy luchamos junto con las defensoras de derechos humanos, con las víctimas que han sido desterradas, exiliadas, despojadas de su nacionalidad. Luchamos para obtener justicia. Claro, o sea, por favor, déjense de repetir tonterías, lean un poquito, ilustren su opinión. Yo siempre les recomiendo que la lectura salva de decir algo que es absolutamente inapropiado por falso. Y regresemos al terruqueo. Claro, para estas personas, Amnistía Internacional, toda es terrorista. Defensores de terroristas. ¿Qué respondemos a eso? Bueno, Rosa María, yo creo que es importante aclarar que Amnistía Internacional es una organización global de defensa de derechos humanos, somos imparciales, apolíticas. Los recursos financieros de la organización provienen de 10 millones de personas que Sí. hacen parte de nuestra membresía y eso nos da la independencia, por eso trabajamos denunciando las violaciones de derechos humanos desde Estados Unidos a Israel, donde le acusamos del apartheid en contra de la pueblo palestino, hasta en Cuba, en donde es el único país del hemisferio en donde no nos dejan entrar, en todos lados. En Chile, donde me acusan de comunista, en Venezuela, donde me acusan ser agente de la CIA. Digamos que eso es el común denominador de nuestro trabajo y un indicador que lo estamos haciendo bien. Pero el tema de esto del terruqueo, del terrorismo, de asociar a las comunidades históricamente marginalizadas de pueblos indígenas y comunidades campesinas con algunos grupos armados de la historia reciente del Perú, no es un hecho casual, Rosa María. Es un hecho que forma parte de esta política sistemática y generalizada de represión violenta por parte del Estado. Es una narrativa estigmatizante que tiene la intención de generar las condiciones para justificar el asesinato de personas.
Y yo creo que es importante mencionarlo. No se trata simplemente de polarizar, de dividir la narrativa de la sociedad, de acusar a unos y a otros. Se trata de generar condiciones para que la propia sociedad peruana acepte estas violaciones a los derechos humanos, estas ejecuciones extrajudiciales como válidas. Es lo que permite que la sociedad peruana, cuando vienen las personas de las regiones a protestar en su capital contra su gobierno, a hacerle rendir cuentas a su gobierno, hace que la sociedad peruana que vive en Lima insulte, persiga y que permita la criminalización. No hay que olvidar que en la Universidad de San Marcos se detuvo arbitrariamente a personas, fueron tratadas deshumanamente por sus autoridades y que hoy muchas de estas personas enfrentan todavía una criminalización, procesos y pues con irregularidades, ¿verdad? En donde pues se ha silenciado y se ha aceptado. ¿Para qué vinieron? ¿No? Decían en algunos medios de comunicación. Sí, Yo no, lo veo ¿para muy qué alarmado. vinieron? Que no vengan. O sea, como si, a ver, Lima fuera un territorio ajeno al Perú y por lo tanto no puede ser invadido por estos extranjeros, extraños a este territorio. No, fue clarísimo. Y ese fue el discurso desde el poder. La presidenta. Y se lo dije en la reunión de febrero, Rosa María, le dije, usted, por ejemplo, en tal fecha, ¿no? Le teníamos ahí con mi colega Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, en tal fecha usted dijo que Puno no era Perú. Bueno, la presidenta se disculpó, bueno, me malinterpretaron, no quise decir eso. No, esas justificaciones de no quise decir eso, pero lo dijo, no les quise decir terroristas, pero les dije, es lo que está justificando la aceptación de estas graves violaciones a los derechos humanos y es algo que la Fiscalía tiene que investigar como parte de este patrón de conducta y como parte de la responsabilidad del Estado. Porque estos discursos estigmatizantes por parte de las autoridades están prohibidos bajo el derecho internacional, bajo Claro, convenios internacionales de los que Perú es parte. Así que esos mismos discursos son una violación a los derechos humanos per se, que tiene que ser investigada por la Fiscalía. pero claro, o sea, mire, a mí me pasó una cosa, siempre lo cuento, el día que tuve el ataque en la casa, pasaba un vecino acompañado de un profesor alemán de historia y me preguntó, ¿esto es legal? Yo le dije, bueno, ¿qué le puedo decir? Yo creo que no, pero las autoridades no van a hacer nada. No van a hacer nada, eso ya lo sabemos, todas las víctimas lo sabemos. Y me dijo, en Alemania esto es inconstitucional. Si alguien viene a tu casa a gritarte terrorista, te llevan detenido, porque claro, tuvieron las camisas pardas, tuvieron que vivir un holocausto para entender que este tipo de eh, agresiones físicas, de hordas que caminan por las calles, eh, son el antecedente de algo que va a escalar. Y yo lamento decir que en el caso de Amnistía y en el caso de Lidl está escalando porque se los permite la sociedad y se los permite el Estado. Ahora, ustedes también han hecho un pedido especial que se derogue una norma que se promulgó en el año 2020 que establece que la policía no puede sufrir presión preventiva cuando ha actuado en uso legítimo de la fuerza. Pero la cuestión acá es que no ha actuado en uso legítimo de la fuerza. Esa ley no es aplicable. O sea, lo que establece esa ley es que el uso legítimo de la fuerza, sí, claro, tiene cierto amparo y a pesar de que hay una investigación, etcétera, etcétera, no aplica la prisión preventiva. Pero yo no podría siquiera sospechar, aunque pretenderán hacerlo, que la defensa de la policía y de las Fuerzas Armadas sean que esto fue uso legítimo de la fuerza, cuando está claramente documentado que no lo fue, porque no había una amenaza real inminente de muerte para ninguna de las personas que dispararon. ¿Qué es exactamente lo que pide usted cuando se deroga esta ley? Bueno, Rosa María, primero decir que desde que esta ley se establece, nosotros levantamos preocupación por lo que podría significar, sobre todo por un tema interpretativo, ¿verdad? Cuando claramente se dice que no hay prisión preventiva para los oficiales de las fuerzas, de los cuerpos de seguridad que han hecho uso legítimo de la fuerza, eso está amparado por otras legislaciones, por otras leyes, el propio Código Penal lo debería de establecer o lo establece no solo para la policía, sino para cualquier persona Cualquier ciudadana. persona. El problema con esta ley es que al ser tan específica, también, y específica, digamos, para enumerar a un grupo de personas, que en este caso es la policía,
también es muy ambigua en términos de cómo se interpreta entonces el uso legítimo de la fuerza. Y es aquí que nuestra preocupación es que en este contexto, en estas investigaciones que se están realizando, que hasta el momento no hay ni una persona en prisión preventiva, a pesar de que según la fiscal nacional ya han identificado y tienen ¿no? en cada carpeta nombres y apellidos de quienes están investigando, pues eso está permitiendo en parte esta impunidad, este contexto de impunidad, porque son personas que no han sido retiradas, ni siquiera suspendidas de la labor policial y militar. Hemos conocido de algunos casos de comandantes militares y policiales que estuvieron a cargo de los operativos que han sido inclusive promovidos, ¿verdad? O simplemente cambiados de lugar. Bueno, el propio ministro de Defensa, si lo queremos poner desde la perspectiva jerárquica, también ha sido promovido a premier. Me refiero al ministro de Defensa que estaba a cargo en el momento de los hechos de Ayacucho. Entonces, esa es una situación que a pesar de que las investigaciones tienen que llevar su tiempo, su curso, se tienen que hacer todas las diligencias bajo el debido proceso, bajo esas normas para precisamente garantizar la justicia, pero ese es el tipo de acciones que siguen alimentando un contexto de impunidad en donde las víctimas se sienten desesperanzadas, las víctimas se sienten abandonadas, en donde no ven un accionar del Estado que esté cuidándoles, protegiéndoles, que les esté garantizando sus derechos a la Y verdad. además porque la fiscal de la Nación ha tomado decisiones administrativas que perjudican el proceso. Algunas fiscalías, Ayacucho, Puno, Andahuaylas, que están trabajando por separado, algunas de ellas habían logrado algún avance. Ayacucho, la Fiscalía de Derechos Humanos tiene experiencia y había logrado un mayor avance. Y le dicen, no señor, un momentito, todo se va a centralizar en Mirima, mande todo lo que ha hecho. Ese solo traslado ya dilata meses la investigación, meses. ¿Qué respondió la fiscal de la Nación frente a esa medida? Bueno, Rosa María, primero decirte que nosotros le llevamos a la fiscal nacional las preocupaciones de las víctimas. Nosotros nos sentamos con víctimas en Andahuaylas y en Ayacucho en esta ocasión para hacer una devolución, ¿verdad?, del informe. Lo haremos igual en Puno. Y lo que escuchamos es un común denominador, una altísima preocupación porque entonces las carpetas de investigación se alejan de las regiones, se alejan Se de van a la Lima. posibilidad de la participación de las propias víctimas. Muchas de las víctimas han sido llamadas a un par de sesiones de visualización del material videográfico a través de Zoom, en donde el Internet es inestable en esas zonas. Nosotros mismos con teléfonos modernos no teníamos Internet todo el tiempo. Imagínate una persona, ¿no?, que vive en esas regiones con altísima marginalización e índices de pobreza, empobrecidas, son comunidades empobrecidas, que van a tener que para el Internet o este tipo de cosas. Entonces, nosotros hablamos con la fiscal porque efectivamente la creación de este equipo especial, ella nos explica, tiene la intencionalidad de designar a 10 personas fiscales en exclusividad a la investigación de estos hechos y a la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos. Eso, en teoría, Podría ¿no?, ser bueno, claro. podría ser una cosa que funcione. El problema es que si esos fiscales están sentados en Lima, están alejados de la realidad del contexto, del análisis contextual, pero sobre todo no hay un mecanismo de participación activo de las víctimas, pues eso parecía más bien un modelo para la impunidad. Y eso se lo hicimos saber a la fiscal. Ella dice que ella va a garantizar que las víctimas no tengan que utilizar estos mecanismos virtuales, que las víctimas serán traídas a Lima y que sobre todo los fiscales estarán presentes en las regiones, y eso esperamos verlo en los días por venir, porque como tú dices, han pasado semanas sin que se muevan esas carpetas, sin que continúen los procesos de debida diligencia para que se pueda ir construyendo, ¿verdad?, la hipótesis de caso de la Fiscalía. Y por ahora, por lo que se conoce, pues no hay ningún policía, no hay ninguna militar que esté siendo, ¿no?, traído Y a... además hay que decirlo, que con la cantidad Rosa de María, material... Sí, a ver, la doctora Erika Guevara tiene que dejarnos, me avisan de prensa porque tiene otra entrevista. ¡uy, qué vergüenza! Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo y nosotros invitamos al público a leer el informe, porque leer nos mejora. Yo estoy en un evento literario, leer nos mejora. Usted quiere opinar sobre el informe, primero lo lee, después opina. Si no lo ha leído, no puede opinar. Entonces, por favor, le recomiendo a la turba que lea. Pero claro, eso sería apostar por mucho. Muchas gracias a la doctora Erika Guevara Gracias, por Rosa haber María, estado muchas con gracias. nosotros
y nosotros nos quedamos unos segundos más con el público, simplemente Abel para preguntar si hay algunas preguntas sobre esta materia. Sí, Rosa María, habría que explicarle porque hay personas que, me imagino, pues en el afán de desprestigiar el informe, dicen, ¿y por qué no se pronuncia? Y hablan de delitos comunes. Habría que aclararle que Amnistía Internacional se dedica a otra área, ¿no? Claro, Porque violaciones de derechos humanos. eso, A ver, ¿no? robo de tu cartera, no Ujú. ve Amnistía Internacional. ¿Ya? Te roban el celular, no ve Amnistía. Eso se llama delincuencia común. Y esa, efectivamente, es una violación a tu tranquilidad y seguridad pública. Están en manos, en el Perú, de la Policía Nacional y, obviamente, de la Fiscalía. Hay otras organizaciones que hacen vigilancia del crimen, que tienen observatorios de la criminalidad, otras organizaciones que tienen ese objeto social, a eso se dedican. Amnistía Internacional lo que persigue en el mundo son hechos donde se producen graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo violaciones de carácter colectivo, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de violaciones de carácter colectivo. Tienes 49 fallecidos. La verdad, ayer Alberto Vergara lo decía con tanta claridad en el contexto internacional en el que se da un debate. En otros países, a ver, él lo puso en estos términos y lo voy a copiar. Y lo conté ayer, ¿no? Irlanda del Norte, en los 70, en 1972, tiene una enorme protesta social y una enorme represión policial, una brutal represión policial. Ese domingo se conoce como el Bloody Sunday en la historia de las relaciones de Irlanda del Norte con el Reino Unido. Y en ese domingo murieron 14 personas. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy se recuerda a esos fallecidos. Hasta el día de hoy, como dice, hay películas, canciones, dramas familiares, migraciones producidas, en fin, gente que huyó de la violencia, gente que se quedó a enfrentarla, por 14 fallecidos. Y aquí matan 14 en Ayacucho, ¿eh? Y 19 en Juliaca. Y eso es una avalancha producida por los ponchos rojos con las balas Dum Dum. ¿No se acuerdan? Eso dijo la presidenta. A la prensa extranjera. No, 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 no. Había una avalancha humana y los ponchos rojos de Bolivia han entrado con balas Dum Dum. Hay fake news que circulan diciendo, ha sido la policía boliviana. ¿Qué tendrá que ver la policía boliviana en toda esta historia? La Amnistía Internacional estudia estos casos justamente para poner en evidencia las graves violaciones de derechos humanos. Y acá estamos hablando de ejecuciones de personas inocentes, cuyas familias tienen todo el derecho de reclamar la verdad, que no le terruqueen a su hijo, la justicia, que es darle a cada quien lo que merece, y quien mata merece una sanción y reparación. Eso es lo que se está pidiendo. Y que el gobierno asuma las sanciones que va a tener que asumir, tarde o temprano. ¿Qué más, Abel? ¿Alguna curiosidad adicional del público? Por ahí va, sobre todo, yo creo que ha quedado aclarado, porque siempre tratan de decir, de los policías ni dicen nada, ese es otro punto, ¿no? Eso es Del falso. policía quemado. A ver, el policía fue asesinado por otro policía en retiro. Imagínense ustedes. Qué horror, ¿no? Que es el que está detenido, que es el único detenido, además, en todo esto. Ese policía fallecido, por lo menos, ese sí está obteniendo justicia, porque han detenido a alguien responsable de su muerte. Esa misma justicia es la que se pide para todos. Ese policía fue asesinado a pedradas y colocado dentro del patrullero, se incendió el patrullero para obviamente borrar la evidencia del cadáver, cosa que no
obtuvo ningún éxito porque el resto de la policía llegó. La pregunta que yo hice todavía no tengo respuesta hace muchos meses. ¿Por qué ese policía estaba con un compañero solos? No había nadie más. ¿Y por qué ese compañero huye y es auxiliado y finalmente salva su vida? Ahí hay muchas cosas que no tienen pregunta. Pero ese, siendo un caso trágico, es el único caso de un policía fallecido, reitero, para el cual sí hay justicia. Claro que hay justicia. Y atraparon es uno y un asociado, me parece, al responsable, que alega inocencia, por supuesto, pero han encontrado ciertos elementos de la policía que le permiten concluir que este ex policía, dado de baja, es el responsable de esta muerte. Y en los 49 casos restantes, ¿hay alguien detenido? ¿Alguien? ¿Un hito? Hay videos donde se ve claramente quién dispara. No va a ser difícil identificarlos. ¿Hay algún detenido? No, porque para los 48 o 49 civiles fallecidos no hay justicia. Para el policía sí, claro. Pronta y oportuna, como debe ser y como merece. Pero que no utilicen el fallecimiento trágico de un policía para hacer una campañita melosa, tendenciosa, francamente repugnante, para justificar la muerte de 49 personas. Nos tenemos que despedir, Abel. Hoy es viernes y nos Así reencontramos es. la próxima semana. El lunes va a haber un programa especial porque voy a estar sentada en un avión, pero conmigo será hasta el martes en vivo y ya les contaré cómo termina la feria y quién es el ganador. No es una feria, es una premiación, la Bienal. Es la quinta bienal, ¿no? La quinta La Bienal. El quinta edición. domingo se dice quién es el ganador y el jurado está, pero inexpugnable, a ver, inexpugnable. No he podido sacarles una sílaba, no hay forma. Es lo más secreto que hay. Ahora, menuda tarea, porque son tremendas novelas las que se han presentado y como les decía ayer a los 6, yo he tenido el inmenso placer de leerlas, así que se las recomiendo a todos. Busquen las finalistas de la Bienal, de la quinta Bienal de novela de Mario Vargas Llosa y vayan a las librerías a buscarlas, porque no tienen pierde, de verdad. Son muy buenas obras literarias y creo que las van a compartir y las van a leer con mucho placer. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, Así Abel. es. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Cuídense 8. mucho. Permiso. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.